Hola, soy Ale Mauricio Rodríguez, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los impactos económicos y sociales que ha generado en Colombia el COVID-19 y las políticas públicas que el gobierno nacional ha decidido tomar. Inicialmente hablemos de que Colombia es el país con la cuarentena más larga en todo el mundo, ya se extiende hasta el 31 de agosto y sin saber si la van a volver a extender para poder prolongar o mitigar este impacto. Sin embargo, a ser la cuarentena más larga del mundo, Colombia está en el puesto número 8 del mayor número de casos en todo el mundo. Tan solo el día 15 de agosto fueron 11.578 casos, una cifra que es relativamente muy alta en relación al millón de habitantes que tiene el país. Porque los únicos tres países que tienen más casos son Brasil, Estados Unidos y la India, pero claro, el número de habitantes de estos tres países es muy por encima de lo que está viviendo Colombia. También otra de las cifras que nos preocupa son los 14.810 muertos. Y esta cifra, pese que ya es un poco menor que algunos de otros países, sigue siendo relativamente alta. Y es que el COVID como tal no es tan extremadamente peligroso o crítico. Vamos a hacer un análisis, por ejemplo, el top de los casos por millón de habitantes y vemos que el país con más casos por millón de habitantes ha sido Qatar, ¿sí? Qatar ha tenido 114.000 casos, pero el número de muertos simplemente han sido 192 muertes, o sea, el nivel de mortalidad es relativamente pero muy bajo. Colombia era de esos países que también su nivel de mortalidad o su tasa de mortalidad tendía a ser ¿qué? Relativamente baja. Obviamente no estos extremos, pero en las últimas semanas esa tasa de mortalidad ha venido creciendo. ¿A qué se debe en relación? A que los hospitales o el sistema médico ya no es capaz de soportar todo el nivel de personas que lleguen a los centros de salud. Entonces, si encontramos casos que, por ejemplo, una persona tiene COVID, llama para una ambulancia y le dicen, listo, en 15 días le mandamos la ambulancia. 15 días donde el paciente puede entrar en estado crítico y cuando llegue ya al hospital no se podrá salvar. Personas que llegan a buscar una cuidados intensivos, una UCI, y efectivamente al llegar tampoco la consigue porque no están disponibles. Las máquinas, los ventiladores y demás están con recursos limitados y hasta el mismo personal médico no da abastecimiento en el país. A lo largo del país, la mayoría de las poblaciones tienen niveles de ocupación hospitalaria por encima del 80-90% y todos se encuentran siempre en niveles críticos y de alarma. Entonces, mire que pese a haber empezado con una cuarentena desde hace mucho tiempo, que el propósito era garantizar que el sistema de salud no colapsara, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado previamente en videos anteriores, no fue suficiente y el sistema siguió creciendo el número de víctimas y estamos en un momento de colapso. Y ya en este colapso, pues ya el número de muertes va a seguir creciendo, no tanto por el problema como tal del tratamiento de la enfermedad, porque pues ya hay muchos avances en la medicina, se entiende más o menos cómo manejarla y demás, sino porque el sistema de salud no es capaz de soportar tantos casos al mismo tiempo y no puede dar los tratamientos adecuados porque volvemos al mismo tema de los recursos limitados. Entonces ese es uno de los principales, digamos, preocupaciones que uno presenta o muestra ahí, y es que Colombia ya va en el puesto 12 de mayor cantidad de muertos y sigue creciendo y vamos a tener más muertos por este tipo de enfermedad. Pero ya tenemos la cuarentena más grande, entonces extenderla sí garantiza la salud del país. Además que si bien se ha extendido, cada vez se ha flexibilizado, dejando cada vez más actividades comerciales y personas salir a trabajar, lo que permite hacer que esto se propague aún más y el sistema de salud no pueda responder. Pero en temas económicos, ¿qué ha pasado? Temas económicos específicamente, hablamos del Producto Interno Bruto, de la producción del país. Recuerde que siempre en el DANE podemos entrar en estadísticas, entramos a cuentas nacionales. En cuentas nacionales encontramos el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí nos dicen que el bajonazo, digamos, de la economía fue del 15.7% en el segundo trimestre del año. Recuerde que aquí pueden descargar las estadísticas en Excel, pero hoy vamos a ver es el boletín técnico
que ya nos presentan un PDF con el resumen de las principales estadísticas. Y aquí me voy a centrar sobre la tasa de crecimiento del país. Y aquí vemos que anual del 2019 al 2020, tenemos un decrecimiento del 15.7%. Si comparamos solamente del primer trimestre al segundo trimestre, la caída fue del 14.9%. ¿Y cuáles son los sectores más golpeados por toda esta crisis? Técnicamente son todos. Los únicos que están ganando plata son la actividad financiera, los bancos. Ellos jamás pierden plata. Inclusive vemos que el Banco de la República, como de las estrategias para estimular la economía, venían con una tasa de interés interbancaria del 6% más o menos, la bajaron al 2.5%, quiere decir que los bancos pueden pedirle plata prestada al Banco de la República al 2.5%, pero nos lo sigue prestando a nosotros los colombianos alrededor del 15-20% anual. Entonces ellos lo piden al Banco de la República al 2.5% y nosotros la cobramos al 20 al 15%, dependiendo de la institución financiera. Entonces vea que las actividades financieras aún siguen vivos, siguen generando ganancias, pero ¿quiénes están perdiendo plata? Comercio por mayor y al comercio por menor. Todos los minoristas, todos los comerciantes se les han bajado las ventas. La construcción, se han detenido muchas obras de construcción. Posiblemente, o uno esperaría que la construcción, por lo menos en obras civiles, se reactive un poco para los próximos meses o años, porque quizás el gobierno se va a endeudar para desarrollar, digamos, como motor financiero, lo que es la construcción. Recuerden que la construcción siempre es intensiva en mano de obra y es una de las principales estrategias de expansión que tiene el gobierno. La otra que se ha visto demasiado afectada viene siendo las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades. El turismo, transportes, eventos sociales, discotecas, todos esos sectores han tenido un golpe muy, pero muy fuerte en la economía y no ha habido una estrategia real de parte del gobierno para solventar la crisis de estas personas. Se han creado ciertas políticas que han generado paliativos para las medianas o grandes empresas, pero en especial para el microempresario, que genera más del 80% del empleo en el país. Y cuando hablo de empleo puede ser hasta autoempleo, porque recordemos que muchas microempresas son de un solo trabajador, el mismo dueño, ¿sí? No han podido acceder a ayudas que realmente les permitan solventar estos periodos de crisis. Las otras dos son las industrias manufactureras y la explotación de minas, que perdieron el 21 y el 25%, tasas demasiado grandes, pero que obviamente nos preocupa mucho el comercio, la construcción y en especial todas las actividades de recreación y entretenimiento. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues en teoría se ha generado un montón de políticas públicas, gastos para muchos sectores y demás. ¿Y cómo lo podemos verificar? Lo verificamos simplemente buscando en Google. Pueden buscar en Google deuda pública del BANREP, del Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República nos lleva toda la información financiera del país y descargamos este boletín. Al descargar el boletín, ya aquí lo tengo descargado, vemos que la deuda bruta del sistema público no financiero quiere decir que tiene deuda interna y deuda externa y el total. Como para hacer una lógica, en el total Colombia para el diciembre del 2011 tenía una deuda total entre externo e interno de 249 billones, porque esto es miles de millones, entonces son billones de pesos, ¿sí? Y para marzo de 2020 ya la deuda ha subido a 671 billones. Y comparémoslo simplemente con septiembre del año pasado a marzo de 2020. La deuda subió más de 66 billones de pesos en este periodo. Principalmente creció la deuda externa casi 40 billones y en la deuda interna casi 20 billones, que ha sido el nivel de préstamos que ha solicitado el sector público. Si bajamos un poquito más, aquí nos lo desglosan entre el gobierno nacional y el resto del sistema del sector público. Entonces, solamente el gobierno central, el gobierno nacional central,
subió de 511 billones de deuda a 566 billones. O sea, se ha endeudado en alrededor 55 billones de pesos en solo este año. O sea, han tenido un presupuesto grandísimo que uno cree que ese es el presupuesto que se está gastando para invertir, para solventar el tema de la economía. Pero vemos que la economía va en deceso, la cuarentena es más grande, los casos más altos y tenemos un nivel de deuda que se ha expandido ampliamente. Aquí está el nivel de porcentajes. Entonces el nivel de porcentaje sobre el PIB de la deuda del gobierno nacional era alrededor del 49% y ya está llegando al 54.2%. Y en la deuda total del país, aquí está, esta es, en porcentaje del PIB, ya llega al 64.2%. Y esto es a cifras de marzo, todavía no tenemos las últimas cifras para poder hacer el siguiente impacto, que serían las de junio, y ahí mirar y contrastar. Oiga, el PIB bajó aún más, la deuda sigue creciendo, entonces la participación de la deuda sobre el PIB cada vez va a ser mayor. Y no tenemos ni siquiera una renta básica. O sea, imagínense que, bueno, mandamos a cuarentena a todos los colombianos, pero a todos los colombianos les damos un salario mínimo durante 3 meses para que realmente puedan sobrevivir o abastecerse en sus hogares durante esos 3 meses. ¿Sí? Y evitamos que la gente salga a la calle y reducimos el nivel de ¿qué? De contagios. Esa sería una estrategia, ¿no? Igual, bien, acá son 65 billones de pesos que se endeudó el gobierno, 50 del gobierno nacional, del gobierno central, y 10 del resto del resto del sistema público no financiero. Entonces, tienen un presupuesto grandísimo que no estamos garantizando la solidez de los colombianos, tenemos la economía en crisis, varios sectores deprimidos y tenemos muchísimos casos con demasiados muertos que posiblemente van a seguir creciendo debido a que el sistema público de salud no tiene la capacidad de reacción. Lo triste es que hemos encontrado muchísimas noticias e información sobre corrupción. Entonces la plata la están endeudando, estamos endeudando al país hacia el futuro, porque recuerde que todo nivel de deuda implica un compromiso futuro de la sociedad. Incluso cuando miramos solamente en deuda externa, podemos, también lo pueden buscar en Google, del Banco de la República, descargan aquí la serie mensual a mayo y vemos que a mayo, ¿sí? La deuda externa, eso ya es en millones de dólares, alcanzan los 77 mil millones de dólares. La pública, sí. Y la privada está acá. Aquí está total deuda pública y privada, el corto, largo y el subtotal. El subtotal alcanza los 67 millones de dólares, ¿sí? Comparado con lo anterior. Entonces hasta el sector privado se ha venido ¿qué? Endeudando para poder solventar esta situación o esta crisis. Miren que aquí están en porcentajes del PIB. Al año pasado, a diciembre del año pasado, los niveles de deuda del gobierno y del sector privado era alrededor del 42.7%, solo la deuda externa, sin contar la deuda interna. Y ha aumentado alrededor del 49.1%, tanto del sector privado como del sector público. Esperemos que tengamos más decisiones, se empiece a reactivar la economía, cuidémonos, tengamos mejores decisiones de protección bajo esta situación de crisis. Las curas todavía no son tan efectivas, volvemos al mismo por el tema del sector de la salud, no puede enfrentarse a la realidad. Y no, tengamos fe de que esto va a mejorar como colombianos, tener tranquilidad, seguir luchando y haciendo las cosas. No podemos fracasar, aunque el gobierno, pues en teoría no vemos que se ha súper endeudado, la economía ha bajado y los casos están al tope. Entonces, por gestión de manejo de la pandemia, no le daría muy buena calificación. Bueno, cualquier cosa, no olviden preguntarme, cualquier duda que tengan y nos vemos en una próxima entrega. Bye.